Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a esta iglesia, la iglesia Pacto de Gracia, una iglesia presbiteriana y reformada en San José, Costa Rica. También damos una bienvenida a los que nos acompañan por medio del internet. Que el Señor les bendiga donde usted se encuentre en esta mañana. Hoy es Domingo de Ramos y vamos a hablar de la entrada triunfal de Cristo y una gran enseñanza que el Señor nos dio ese domingo, ese primer Domingo de Ramos, en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 12. Acompáñeme, por favor, en Juan 12, 12. Dice así la palabra de Dios: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos, y este va a ser el pasaje que la parte que vamos a estudiar específicamente. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue, se lo dijo a Andrés, entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces pregúntese, ¿qué pasó con los griegos? Vamos a leer este pasaje. ¿Qué pasó con los griegos? Que eran los no judíos, ¿verdad? Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá. El que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿Hay alguien que usted quiere que no llegue a la iglesia nunca? Los griegos, los no judíos, no eran permitidos entrar al templo. Es el día de Domingo de Ramos, donde la multitud camina hacia Jerusalén. Cristo acababa de resucitar a Lázaro y se ha difundido su fama.
La multitud poco a poco lo está reconociendo más y más como el rey que había de venir, el Mesías de Israel, y le aclaman, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en medio de este alboroto tenemos un relato que solamente Juan relata, que es el relato de unos griegos, unos no judíos. Los judíos decía a todos los que no eran judíos, griegos. Era de la cultura no judía, la cultura greco-romana. No sabemos si eran necesariamente griegos de Grecia, pero eran no judíos, probablemente no circuncidados, porque no se les llama prosélites, se les dice simplemente griegos. Y no sabemos por qué ellos iban con la multitud a Jerusalén. Posiblemente eran lo que encontramos en el Nuevo Testamento, temerosos de Dios, que aún no se habían circuncidado, pero que temían a Dios. Y estos griegos no saben cómo acercarse a Jesús. Jesús es el rey de los judíos le aclaman rey, y no saben cómo acercarse a Jesús. Ellos quieren hablar con Jesús, quieren ver a Jesús, quieren hacerle preguntas a Jesús. Pero van donde Felipe, que era de Galilea, muy cerca de la cultura griega. Y van donde Felipe dice, Señor, nosotros queremos hablar con Jesús. Felipe tampoco sabe qué hacer. ¿Qué hacemos con estos bárbaros incircuncisos? Y va donde su hermano. Andrés, mire, estos griegos quieren ver a Jesús. Ya se puede imaginar la dinámica. Siempre los prejuicios, hermanos. Siempre los prejuicios entre las personas perduran, ¿no es cierto? No saben que tratar los estereotipos. Felipe y Andrés ya habían olvidado que Jesús había sanado el siervo del centurión. Un centurión no solamente incircunciso, sino capitán del ejército invasor. Ya habían olvidado de que Jesús sanó su siervo. Ya habían olvidado que Jesús había sanado la hija de la viuda cananita de Tiro y Sidón. Ya olvidaron. Y sus prejuicios y estereotipos naturales se apoderan de ellos y no saben qué hacer. Pero finalmente, en lugar de llevar a los griegos a Jesús, van donde Jesús y le dicen, Jesús, algunos griegos quisieran hablar contigo. No los llevan. Simplemente le dice a Jesús. Ahora, antes cuando yo leía este pasaje, yo decía, pero ¿qué pasó con los griegos? Jesús los deja plantados, nunca les dice que vengan, nunca les dice nada. Pero sí hay algo muy importante, hermano, versículo 23. Jesús les respondió. Todo lo que viene después es una respuesta a los griegos. Es una respuesta para nosotros, que somos griegos también. Los que no son judíos, por lo menos. Esa es una respuesta importante. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Los griegos dicen, queremos ver a Jesús. Y Jesús responde y dice, ha llegado la hora. Esa es la respuesta de Jesús, hermano. Ha llegado la hora. Y Él sigue con lo que acabamos de leer. Ha llegado la hora. Y son 5 cosas que Jesús dice. Había llegado la hora para consumar 5 facetas de la salvación anunciada hacía muchos años y ahora cumpliéndose esta semana, de aquí a pocos días. Todo lo que los griegos quizás ni sabían que querían y lo que toda la raza humana necesita, había llegado la hora. En primer lugar, había llegado su hora de morir. Versículo 24 empieza su respuesta. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo.
pero si muere lleva mucho fruto. Versículo 27, ahora está turbada mi alma. Y diré, Padre, sálvame de esta hora. No, no, dice Jesús. He venido para esta hora, he venido para morir. Había llegado la hora de morir. Jesucristo había venido para morir. Hay muchas personas que piensan que la cruz de Cristo, fue una tragedia. Él había venido con otras expectativas. Él quería, inclusive hay todo un sistema teológico que se llama el dispensacionalismo, que enseñaba que Jesús venía para reinar para los judíos. Y lo rechazaron, entonces Dios tuvo que recurrir a plan B. La cruz y la salvación de los gentiles. Hay otros teólogos liberales que dicen que Jesús venía para ser un ejemplo de salvador de los hombres, un líder de paz, de amor. Y lamentablemente, tristemente, las cosas de la vida se le fueron encima. Y la gran rueda de la historia lo aplastó y terminó muerto en una cruz. Pero Jesús, desde el principio de su ministerio, siempre había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre muera y después de 3 días resucite. Había llegado la hora para la meta final y gloriosa de Cristo, la hora de morir. En segundo lugar, había llegado la hora de glorificar el nombre de su Padre. Versículo 28 dice: Padre, glorifica tu nombre. En su muerte y resurrección, Cristo quiere glorificar al Padre. ¿Cómo iba a glorificar a Dios, Jesús? ¿Cómo iba a ser glorificado el nombre del Padre, hermano? Porque Cristo el justo muere por los injustos. Y como dice Pablo, para que Dios sea el justo y el que justifica al impío, muere Jesucristo. Hay personas que creen que Dios desde el cielo simplemente, bueno, si quiere hacerse de la vista gorda, perdona a los pecadores. No hacía falta un sacrificio en una cruz. Inclusive hay gente que se llame cristiana que dice: no necesitamos un Dios sangriento, un Dios carnicero que sacrifica personas. Ese Dios no lo ocupamos. Los liberales hablan de esa manera porque no entienden la justicia infinita de Dios. No entiende la santidad de Dios. No entiende que usted y yo, los injustos y los impíos, necesitamos que un sustituto muera en nuestro lugar si vamos a ser salvos. Y para que la justicia de Dios se mantenga intacto, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede volverse injusto para salvarlo a usted. Dios no puede volverse injusto para salvarme a mí. Para que Dios se mantuviera justo, hermanos, necesita un sacrificio perfecto por usted y por mí. Y Jesucristo glorifica al Padre, glorifica la justicia del Padre, poniéndose en nuestro lugar en la cruz, muriendo por nosotros, para que Dios sea el justo y el que justifica al impío, a usted y a mí. Había llegado la hora que Cristo glorificaba al Padre, manteniendo en alto la justicia de Dios en la cruz, cuando Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Había llegado la hora, antes de proceder, en relación a este punto, hermanos, las personas hoy en día que nos rodean, lamentablemente toman la cruz de diferentes maneras. No es cierto. Algunos piensan en la cruz, hasta imágenes de cruces hacen, o señales de la cruz se hacen, como algo mágico, un talismán, una cosa supersticiosa. Se dice que Hernán Cortés, el conquistador español, un hombre recio, fuerte, que conquistó el imperio azteca, que al ver una cruz a la orilla del camino era capaz de llorar, de arrodillarse, y se le salían las lágrimas al ver la cruz. Un sentimentalismo ante una cruz de madera, una figura. Hay personas todavía hoy día que se prestan para ese tipo de sentimentalismo ante la cruz, ante una cruz. Hay otros que vuelven la cruz en algo mágico. La sangre de Cristo me cubre.
ven un perro que le pela los dientes, la sangre de Jesús, como si fuera la sangre de Cristo, alguna cosa mágica. Sí, hermanos, malentendemos la cruz de Cristo, y como el hombre siempre se presta para estas cosas mágicas, supersticiosas, hasta la cruz de Calvario, hermanos, echamos mano para tergiversar su significado. Hermanos, Cristo dice, ha llegado la hora de glorificar al Padre, porque en la cruz de Calvario, Cristo glorificó al Padre primero, porque murió ante el Padre, para resaltar y exaltar su justicia y su santidad. Y eso es lo que hay que recordar. En la cruz de Cristo, la cruz de Calvario, Jesús glorifica a su Padre. En tercer lugar, versículo 31, ahora es el juicio de este mundo, el príncipe de este mundo será echado fuera. En tercer lugar, había llegado la hora de vencer a Satanás. Satanás había obtenido el engaño de los hombres, y la pena, la paga del pecado es muerte, y Satanás se gozaba cada vez que un ser humano moría apartado de la gracia de Dios. Se gozaba de llevarse gente a su infierno. Pero había llegado la hora que el príncipe de este mundo, su poderío y su goce y su deleite de tener la muerte en sus manos, fuera roto. Y dice Hebreos que Cristo vino a destruir el poderío del que tenía a todos bajo el temor de la muerte. Había llegado la hora que Cristo rompiera el poder de Cristo, el poder de Satanás, el príncipe de este mundo, y su deleite de ver morir sin esperanza a los seres humanos. En cuarto lugar, había llegado la hora de llevar mucho fruto. Versículo 24. Dice, si el trigo cae en la tierra, muere, pero y no muere, queda solo, pero si muere, lleva fruto. Y versículo 32, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Estaba hablando de los griegos. Sí, todo lo que Jesús dice tiene que ver con los griegos, y tiene que ver con todos. Porque si Jesús moría, esa muerte llevaría fruto, hermano. Y todos nosotros aquí somos granos de ese trigo. Todos nosotros así somos granos de esa cabeza de trigo que sigue dando fruto, y sigue la muerte de Cristo dando fruto, y crece la iglesia a lo largo de los siglos. Y Jesucristo dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Algunos piensan que es no solo la cruz, cuando levantan a Cristo en la cruz, sino también su resurrección y ascensión. Bueno, no se puede separar la obra de Cristo. Él fue levantado en la cruz, pero también fue levantado al cielo. Y dice Jesús, cuando yo sea levantado, a todos, no solo judíos, a todos atraeré a mí mismo. Aquí está hablando, dígale a los griegos, le está diciendo en otras palabras Jesús a Andrés y a Felipe, dígale a los griegos, ahorita ya llega la hora, no hace falta que yo converse con ellos, yo tengo una obra que hacer, voy a ir a morir, pero ha llegado la hora, no se preocupe, de atraer a todos a mí mismo. Y en quinto lugar, había llegado la hora del increíble amor de Cristo. Lea versículo 27 conmigo. Dice, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué se turbaba el alma de Cristo? Estaba rodeado de una multitud aclamándole hosanas. Estaban alegres. Y en medio de eso, otro evangelio nos dice que Jesús llora sobre Jerusalén. Aquí posiblemente todavía tiene lágrimas en los ojos, o por lo menos está conmovido, y dice, está turbada mi alma. ¿Qué diré? ¿Diré a mi Padre que me libre, que me salve de esa hora? ¿Le diré a mi Padre que no permita que yo muera en esa cruz? Dice Jesús, no le voy a pedir eso. Porque para esto he venido. Para eso he venido. La hora había llegado
de revelar la profundidad del amor de Cristo. La hora había llegado de realmente manifestar, hermanos, qué alcance tenía el amor de Cristo. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera condicionado su muerte? Si Jesús hubiera dicho, bueno, fulano, meta su nombre, Guillermo, está bien, yo muero, yo voy a poner mi vida, pero a cambio de gratitud absoluta y a cambio de obediencia perfecta. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera condicionado su muerte por nosotros? No, Él dice, mi alma está turbada. Porque Jesús estaba consciente del horror de la cruz. Del castigo sobre Él de pecado tras pecado suyo y mío. El castigo por esos pecados sobre Él, de ahí a pocos días, cuando Él se le sacaría el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando cae sobre Él el juicio de Dios por nuestros pecados. Jesús estaba dentro de sí confrontado con el horror de ese momento, el juicio de Dios, el abandono de su propio Padre. Nunca el Hijo había sido separado de su Dios. Y Cristo casi no soporta pensar en el terror de ese momento, cuando sobre Él el disgusto de su Padre que le amaba cayera sobre Él. Y dice, mi alma está turbada. ¿Cómo no se iba a turbar el alma de nuestro Salvador? Pero había llegado la hora, o que pronto llegaría la hora de revelarse un amor que este universo jamás ha conocido. Querido amigo que me escucha, si este amor que estamos leyendo del versículo 27 no quebranta su corazón, si este amor no lo lleva a usted al arrepentimiento y la fe en Cristo, yo no tengo otra palabra que decirle, porque más no puedo decir. Si usted puede escuchar estas palabras y no ser movido a arrepentirse y creer en Cristo, no sé yo cuáles otras palabras ofrecerle. Cristo dice que el corazón tocado por el amor increíble de Él quiere estar con Él. Vea lo que dice en versículo 26. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. ¿Cómo no vamos a estar junto a Cristo, hermano? ¿Cómo no vamos a estar junto a nuestro Salvador que tanto nos amó? Ahora bien, este mundo es enemigo de Cristo, y Jesús dijo, no solo enemigo mío, sino va a ser enemigo suyo también. Si a mí me dijeron, Belzebú, príncipe de los demonios, a ustedes también se lo van a decir. Y la Biblia enseña claramente que amistad con el mundo es enemistad con Dios, Santiago. Entonces debemos preguntarnos, hermanos, ante esta revelación del amor de Dios, ¿usted para quién trabaja? ¿Para quién vive? ¿Con quién sueña? ¿Con qué sueña? ¿Cuáles son sus ideales? ¿Son del mundo? ¿Cuáles son las metas de su vida? ¿Las metas que tiene el mundo? ¿Cuáles son sus deseos de su futuro, su vida? ¿Los que tiene el mundo? Una iglesia llena de mundanos, y no me refiero a drogadictos y pervertidos. Mundanos en el sentido de personas cuyos deleites y metas y sueños son igual que el mundo. Esa iglesia no es iglesia de Jesucristo, es un club.
corazón que percibe el alcance del amor de Cristo quiere estar con Cristo, quiere servir a Cristo. Y ese es el cristiano, según versículo 26, que el Padre honrará. Jesucristo se arrojó completamente en la mano de su Dios. Él se abandonó a sí mismo. Él sufrió, sí. Pasó dolor, sí. Pasó pérdida, sí. ¿Y dónde está Cristo? Está a la diestra de Dios. Y Jesús dice, el que me sigue, el que me sirve, el que está conmigo, mi Padre le honrará. Y Pablo dice en Romanos 8, 17, que si somos de Cristo, somos coherederos con Él y reinaremos con Él. Ya llegó la hora del triunfo de Cristo, de la salvación de Cristo. Llegó la hora de revelarse el profundo amor de Cristo. ¿Cómo debemos responder, hermanos? Aquí estamos presentados con el Evangelio, con el anuncio de Dios. Aquí Dios nos recuerda una vez más su amor con nosotros. Cada domingo que nos reunimos es una reunión de pacto. Dios está con nosotros, Cristo está con nosotros, nosotros somos su pueblo. Eso es una reunión de pacto, es una renovación de pacto. Dios con nosotros nos acaba de decir lo que hizo por nosotros una vez más. Dios en su palabra nos acaba de presentar a su Hijo una vez más por nosotros. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo debemos responder? No debemos responder, fue largo el sermón. Bueno, no sé cuánto largo estamos, ya vamos a ir terminando. Si ese es nuestra único pensamiento, hermanos, pobrecito de nosotros. Yo creo que el corazón que ha contemplado la obra de Cristo consumada, 5 facetas de la salvación, sobre todo el amor de Cristo por nosotros, ese corazón desea responder, desea hacer votos, renovar votos con Dios. Señor, te amo, acepto, creo, me arrepiento, me comprometo. Hay un orden en el versículo 25 y 26. Primero, es necesario perder nuestra vida, mi vida. Deja de ser el Guillermo viejo, del hombre viejo, egoísta, autónomo, individualista. Ese hombre muere. Dice Jesús, es necesario perder su vida. Eso es una respuesta al Señor. Dios, ayúdame a matar a ese viejo hombre. Quiero perder mi vida para hallar tu vida en mí. Primero se pierde la vida. Luego debe, según versículo 26, el que me sirve. Servimos a Cristo, claro que le servimos a Él. Él es nuestro Señor. Seguimos a Cristo, queremos estar junto a Él. Y ese que se compromete, ese que toma votos al Señor, ¿cuál es la promesa que Dios nos da? El Padre le honrará, recibirá honra un día cuando viene Cristo por nosotros. El domingo de Ramos, Cristo anunció: ya llegó la hora. Ya llegó la hora. La hora de salvación. La hora de victoria sobre Satanás. Y la hora de la misión de la iglesia. Y la hora de corazones transformados. Yo creo que todos podemos decir Hosana. Hosana al Hijo de David. Amén. Oremos. Hosana a tu nombre, Jesucristo, por tu gran amor y por tu obra por nosotros. Padre, no tenemos palabras con que agradecerte. Padre, solamente toma nuestras vidas pobres, nuestros corazones torpes, mentes muchas veces, oh Dios, no transformadas. Y pedimos que tú nos tomes para hacer sacrificios vivos, santos, agradables para ti, en respuesta al amor infinito
que Cristo ha mostrado por nosotros. Padre, si alguno escucha este mensaje, que hasta hoy nunca se ha arrepentido sinceramente de sus pecados, nunca ha confesado a Cristo como único Salvador, verdadero Salvador de su vida, que hoy sea el momento en que lo haga. Quebranta su corazón, ilumina su mente, Dios, y acércalo a los pies de Cristo. Confiamos en la promesa que Jesús dijo cuando fuere levantado: a todos atraeré a mí mismo. Gracias, Dios, gracias, Jesús, por tu salvación. Y repetimos una vez más: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén.